Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente los saluda Marco David Andrade. En esta oportunidad vamos a hablar de tres temas de pronto un poquito diferentes, pero guardan mucha relación cada uno de ellos, ya se van a dar cuenta por qué. Básicamente el tema vamos a hablar del tema de condensadores, de capacitores. Se conoce con esos dos nombres, o capacitores o condensadores, más comúnmente condensadores, solo que cuando uno mide esos aparaticos, en el multímetro, se mide capacitancia. Entonces, por eso también pues para mí es más natural el nombre capacitancia, aunque capacitor, aunque más comúnmente lo llaman condensador. ¿Y cómo afecta esto en el instrumento? Entonces vamos a hablar de tres temas, como el título del video lo dice. El primero, como tal, el condensador usado en el tono, en el potenciómetro de tono de la guitarra, cómo lo afecta, o también en los bajos, instrumentos de guitarras y bajos. Y lo segundo va a ser treble lead. Y tercero, las guitarras barítono. Entonces, primero, el tema de los capacitores. Quiero no hacer este video tan extenso como suelo hacerlos, entonces trataré de hacerlo lo más corto posible. ¿Cómo afecta un capacitor el tono de la guitarra del instrumento? Básicamente, cuando el potenciómetro de tono está llevado al máximo, al 100%, es lo mismo como si no tuviéramos instalado ningún capacitor o condensador. Podríamos hacer la prueba en otro instrumento en alguna oportunidad, o cuando alguien quiera venir a visitar el taller, le enseñaré con unos caimanes. Conectamos y desconectamos el capacitor para que ustedes lo puedan probar, que si no hay condensador es como si ustedes pueden mover el potenciómetro de tono y todo el tiempo como si estuviera al máximo. Entonces, ¿qué hace un capacitor o un condensador? Actúa una vez empezamos a bajar, a disminuir el potenciómetro de tono. A partir de ahí empieza él a actuar. ¿De qué manera? Restando claramente los agudos. Entonces, la medida del capacitor o del condensador va a determinar con qué rapidez va a atacar o a eliminar esos agudos. Me explico. Los capacitores o condensadores más comúnmente utilizados en guitarras van desde el 0.15, 0.015 pasa al 0.22, el 0.33, el 0.47. Son los comúnmente utilizados. En guitarras que vengan con micrófonos single, normalmente vienen con 0.22 y los humbuckers 0.047. Igual, esto es un tema que no va ligado precisamente, necesariamente, sí o sí al micrófono, sino va al gusto. Yo puedo tener un capacitor 0.33 en humbucker o single, como es mi caso en la Fender Telecaster, lo uso de esa manera, además porque esa guitarra la tengo modificada. Tengo para el micrófono del puente, es un Seymour Duncan Hot Rail, que es un doble bobina, un humbucker. Lo tengo también spliteado, es decir, con un push-push hago el cambio de bobina. Entonces, ese capacitor para mí y para lo que yo lo utilizo, el sonido, lo que yo toco es la guitarra, funciona muy bien esa medida de ese capacitor. Por cierto, quienes quieran de pronto venir a visitar el taller y hacer las pruebas, hice este pequeño aparatico con ese switch. Esto es tomado tal cual de un video que hay de la página de Stuart McDonald. Lo hice igual. Es sencillamente un switch con dos posiciones, y aquí tengo estos dos condensadores, uno de 0.47 y otro de 0.22. Aquí conectamos unas punticas de caimanes al potenciómetro de tono del instrumento. De cualquier guitarra o bajo se podría hacer la prueba y probar sin tener que soldar y desoldar cada capacitor. Simplemente con este switch haríamos la prueba, y se puede aquí igual desinstalar o instalar el capacitómetro, el condensador que se desee.
Está en esa página, pero de pronto hay muchos que no saben inglés o no lo saben hacer, no lo han visto. Pues aquí se los explico, se los enseño. Es muy sencillo de hacer. Se puede hacer con cualquier condensador y hacer esas pruebas. Quienes quieran visitar el taller para hacer las pruebas lo pueden hacer aquí en MDA Guitar Tech. Eso por un lado. ¿Cómo afecta? Entonces, un condensador de 0.47 comparándolo con uno de 0.22 como los tengo acá instalados, es mucho más opaco el sonido de un 0.47 que el de un 0.22. O de dicho de otra manera, ataca más rápidamente los agudos un capacitor de 0.47 que uno de 0.22. Con el de 0.22 tendremos que mover la perilla más para atacar atacar esos agudos, y en el 0.47 va a ser menos el recorrido que tendremos que hacer con el potenciómetro. Más o menos eso es como para que tengan la idea. Lo segundo, el circuito treble bleed. En internet van a ver ahí, yo he visto por lo menos unas 5 o 6 formas de hacer el circuito treble bleed. Primero les explico qué es. Es básicamente un condensador o un condensador y una resistencia que se instalan en el potenciómetro, esta vez no de tono sino de volumen. ¿Para qué? Cuando, no sé si han notado, igual vamos a hacer aquí el ejercicio, cuando uno disminuye el volumen y no ha instalado, valga la pena la aclaración, ningún circuito treble bleed en el instrumento, se pierden brillos a medida que uno va disminuyendo el volumen. Entonces un treble bleed lo que hace es precisamente eso, evitar que se pierdan, como su término lo dice, diría más en castellano, se desangre ese brillo. Entonces para eso son los treble bleed. Hay formas diferentes, hay distintas técnicas o formas más bien. Las más comunes son la Seymour Duncan y la Kinman, no recuerdo, Kinman o Kinman, ahorita en la descripción del video se las pongo. Y esas son como las dos más comunes. También está la sencilla, que por eso les hablaba, condensador solo o con resistencia. La sencilla es un solo condensador conectado al potenciómetro, pero esta tiene un gran defecto, y es que cuando ya se ha bajado bastante el volumen, el sonido ya tiende a ser muy metálico, un sonido feo. Entonces las más recomendables son Seymour Duncan o la Kinman. Aquí tengo esta que hice, que es una Kinman, donde está este capacitor que es de 0.012 o 15, ya no recuerdo, microfaradios. Nanofaradios son microfaradios. Y una resistencia de 150 kiloohmios conectada en serie. Esa es la diferencia respecto a la Seymour Duncan. En la Seymour Duncan pues también cambian los valores tanto del capacitor como de la resistencia, pero van conectados en paralelo, es decir, conectada esta patica con esta otra patica, la resistencia. Aquí va en serie. En la Seymour Duncan, igual la pueden consultar por internet, el valor, si no estoy mal, del capacitor es 0.002 y de la resistencia es de 100 kiloohmios. Perdón. En esta, que es la Kinman, que es en serie conectada a la resistencia, el capacitor es de 0.012 y la resistencia de 150 kiloohmios. Entonces, ya dicho eso, vamos a hacer la prueba rápidamente. Y ya tengo conectado el amplificador pequeño que tengo en el taller. Esta guitarra que es en la que he venido trabajando y haciendo las pruebas que ya vieron el video del apantallamiento y las mejoras que le he venido haciendo lentamente. Aquí tengo los potenciómetros al máximo y estamos utilizando el micrófono del bridge. El sonido normal del instrumento es... Vamos a ir disminuyendo de a un 15% aproximadamente el potenciómetro de volumen. Ya vemos que claramente no solo baja el volumen, sino se
pierden inmediatamente los brillos respecto al máximo. Vamos al 50% aproximadamente. Y ya ahí yo creo que ya podremos conectar el circuito. Ya tengo aquí destapada la guitarra y aquí es donde vamos a conectar este circuito con estas pinzas. Y la idea es, después de probar con el Seymour Duncan o la sencilla o la que más nos guste, ya soldar como tal el circuito. No hay que ponerle, obviamente las pincitas es solo para probar y no tener que soldar y desoldar. Van en estos dos pines del potenciómetro de volumen. Entonces vamos a hacer la prueba. Ahí está conectado el circuito. Entonces vamos a irnos al 100 normal. Vamos a bajarlo al 50 de una. Como ven, el volumen baja, pero el brillo se mantiene. Ahí mismo lo voy a desconectar. Espero en este audio del celular se alcance a percibir. Conectarlo nuevamente. El brillo se va a mantener en todo el recorrido que le hagamos al potenciómetro. Esa es la idea del Treble B. Espero les sea de utilidad. Nuevamente les reitero a quien quiera venir a hacer la prueba al taller, ya sea con la Kingman o la Seymour Duncan, también la tengo para que podamos hacer las pruebas. Ya vamos entonces a la parte 3, vamos a hablar del tema también que guarda relación con los condensadores, y es hablar de un poco y aclarar algunas cosas que veo que hay como desinformación como raro por internet en cuanto a las guitarras barítono. Yo les digo barítono y no barítono, no sé por qué algunos les dicen barítono con tilde la i. Es más, para mí por lo menos es más barítono, porque la sencilla razón que es una guitarra que permite varios tonos. No sé por qué le dan, como reitero, el tema de barítono. Y veo también que le dicen mucho, básicamente, que la diferencia respecto a las otras guitarras es la escala. Y no es así de simple, porque entonces una PRS y una Gibson, entonces ¿cuál de las dos es barítono o barítono, como digo yo? La diferencia va más allá de la escala, porque escalas hay bastantes. Precisamente va más, es por el nombre barítono que tiene, por guitarra, por ejemplo la guitarra tan famosa de B.B. King, la Lucille, como se pronuncie pues, que tiene instalado una perilla con un aparatico similar al que les muestro, pero no es switch, sino es una perilla, donde cuenta un potenciómetro con 6 posiciones. Esa guitarra lo que tiene básicamente y sencillamente es eso: un selector con 6 condensadores de estos, o de los de lenteja, de ¿cómo se llama? Ya sean de poliéster o de, se me olvida en este momento el nombre del otro material, pero 6 condensadores obviamente de distintos valores, y por eso se llama barítono, porque permite esa selección de condensadores y poder jugar con el tono y escoger la que más se ajuste. Por eso la usaba B.B. King, porque se ve más en géneros como el jazz, el blues, y aplica más para esos géneros donde a veces se busca esos sonidos opacos, pero no sé, jugando con el tono, el volumen, el capacitor, poder lograr esos sonidos tan
ricos que tienen esos géneros. Por eso son típicos en esos géneros y no se va a ver nunca en metal o otros géneros que no tiene sentido, tanto sentido jugar con esto, con este tema. Quería aclarar de pronto ese tema de por qué se llaman baritonos esas guitarras, y es por eso, por el tema de los condensadores. Eso era todo, espero les haya gustado, sea útil, y cualquier inquietud, como siempre, pues trataré de responderla.